maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra que hemos leído. Te suplicamos ahora que nos dirijas para meditar en ella y traer pensamientos que nos ayuden en nuestra vida espiritual, que podamos recordar el nacimiento de nuestro Salvador y animarnos y a gozarnos, porque tu gracia se mostró en Él, entregándolo para ser el único Salvador del mundo. Mira a los hermanos que no pudieron estar esta noche, mira a los enfermos y necesitados, mira a los que están tristes, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos tu consolación para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en tiempo de Navidad. Y hay una frase que se ha hecho popular y es felices fiestas, dice la gente. Y eso está bien así. ¿Qué es mejor, feliz Navidad o felices fiestas? Feliz Navidad. Entonces, bueno, felices fiestas, no es que sea pecado decir felices fiestas, eso es una expresión, pero sabemos nosotros, hermanos, que detrás de esto hay un interés de no dar a conocer cuál es el sentido verdadero de estas celebraciones. ¿Por qué? Porque Navidad es el nacimiento de Cristo. Se celebra el nacimiento de Cristo, nuestro Salvador. Y entonces el mundo que lo que hace es comercio, que lo que hace es negocios, que se dedica a meter a la gente en fiestas y en parrandas y esas cosas, no le interesa que ese concepto cristiano, bíblico, sea el importante en este tiempo. De modo que ellos abren las puertas para cualquier tipo de fiesta. Y ustedes saben que hay todo tipo de celebración. La mayoría de esas celebraciones no honran, no recuerdan de manera adecuada a nuestro Salvador. Pero Jesús nació en Navidad. Nuestro Señor nació en Navidad. Y es importante esto. A veces pudiera ser que nosotros como creyentes estuviéramos tentados a pensar que no es importante la celebración. Es importante. Claro, no vamos a entrar en asuntos de si fue la fecha exacta, no vamos a pensar si fue la época, no. Pero el Señor nació y por eso es Navidad. Eso es lo más importante. Y porque Él nació, nosotros tenemos salvación. Porque Él nació y murió y resucitó para ser nuestro Salvador. Si no hubiera nacido, no hubiera podido hacer esa obra en la cruz del Calvario. Y si no muere, tampoco hubiera resucitado. Pero gracias a nuestro Dios que Jesucristo nació. Yo le voy a leer un relato que alguien escribió. Hay un libro que se llama Si Cristo no hubiera nacido. Pero alguien escribió lo siguiente. Un hombre tuvo un sueño donde la Navidad había desaparecido. No habían luces en su sueño, ni celebraciones, ni campanas, nada de eso. No había Navidad. Entonces, en el sueño él sale por las calles y ve que las iglesias y los lugares no tienen nada alusivo a la Navidad. Estoy resumiendo. De modo que vuelve a su casa, se sienta en su biblioteca, pero no hay ningún libro que hablen acerca de Jesús. Habían desaparecido en su sueño. Entonces, suena un timbre. El hombre sigue soñando, ¿no? Y hay un joven en la puerta que le pide a aquel hombre que vaya a visitar a su madre
que se estaba muriendo. Cuando llega a la casa, él se sienta a la cabecera de la cama de la señora y le dice, tengo algo para consolarla. Y abre su Biblia, que era un creyente, para buscar una promesa. Pero encuentra que su Biblia solo llegaba hasta Malaquías. No estaban los evangelios que hablan del nacimiento de Cristo. Nada de esto. De modo que él se pone muy triste y comienza a llorar. 2 días después, estaba junto al cadáver de la mujer que había muerto. La enferma murió y él estaba conduciendo el funeral. Pero no encontraba ningún mensaje de consuelo. No habían palabras referentes a la resurrección, sino solamente polvo, cenizas y una larga y eterna despedida. Finalmente se dio cuenta que Cristo no había venido en su sueño y comenzó y siguió llorando desconsoladamente. Pero se despertó en un momento y escuchó un cántico en una iglesia cercana, vecina. Un cántico que decía, venid fieles todos, a Belén marchemos, tradicional, ¿no? Venid, adoremos a Cristo el Señor. Y dice, era un sueño. Qué tranquilidad sintió, qué alivio y qué gozo a la vez. Con esta ilustración se trata de destacar la importancia del nacimiento de Cristo. Y yo quisiera en esta noche, con ustedes, meditar un poco, unos minutos, sobre esta porción y esta historia que nos habla del nacimiento de Cristo. Y pensar en el mensaje de la Navidad. Ese mensaje de la Navidad que es para el mundo y para nosotros de manera muy especial, mis hermanos. Vamos a leer otra vez el verso 8 que dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron que gran temor. Hermanos, hemos visto estas representaciones en los dramas, lo leemos y escuchamos las predicaciones, de modo que estamos familiarizados con esta historia. Pero note usted que cuando la leemos, volvemos a vivir la historia, ese momento. Es como si tuviera detalles nuevos, y debe ser así siempre. Y nos gozamos. Y creo que es una historia incomparable, hermosa. Ahora, aquí en esta porción, donde están los pastores en el campo, cuando el ángel del Señor se les presenta, cuando ellos son rodeados con la gloria del Señor, ellos tienen temor. Y el ángel les dice, no temáis. El mensaje de la Navidad es, no tengamos temor. Esto es muy importante. Antes de tocar esta parte del temor, yo quisiera que pensemos brevemente en el anuncio a los pastores. Miren, mis hermanos, esta noticia le llegó primero a hombres que están trabajando en el campo, humildes pastores en los campos de Belén, hombres dedicados a cuidar sus ovejas allí. Y estaba leyendo que esta profesión o este oficio, en el tiempo en que ocurre esta historia, no era de mucha importancia. Leemos en la historia y en la Biblia que el oficio de pastorear ovejas está a lo largo de la historia de la humanidad todavía, aunque con métodos mucho más modernos,
se crían y se cuidan y se pastorean las ovejas. Pero en la Biblia leemos, por ejemplo, que Abel era pastor de ovejas. Moisés, David, ustedes lo saben, y otros más de los grandes hombres de Dios. Pero con el tiempo, el oficio de pastor fue perdiendo importancia. De modo que cuando Jesús nace, era un trabajo que solamente lo ejercían, generalmente, personas pobres y muy necesitadas. Era un trabajo sucio, solitario, que no atraía a las personas que tenían mejores opciones. Eso señalan algunos escritores. Y yo escribí aquí, copié una nota del diccionario ilustrado de la Biblia que dice lo siguiente, escuchen. En la literatura rabínica del siglo II, o sea, después de eso, el oficio de pastor estaba en la lista de trabajos que un padre no debía enseñar a sus hijos. Se recomendaba que los padres no le enseñaran a sus hijos a ser pastores, pues los pastores no gozaban de buena reputación y al igual que los publicanos, estaban privados de los derechos de un ciudadano. Mire usted, el hermano Warren Wiersbe señala lo siguiente, que el trabajo de los pastores, los que cuidaban las ovejas, implicaba estar lejos del templo y de la sinagoga, era en el campo, pero que además de eso los hacía ceremonialmente impuros. Sin embargo, a esa gente es que Dios envía al ángel para anunciarle la grata noticia de que el Salvador había nacido. No lo envió a los líderes religiosos de Israel, a los sacerdotes, los escribas, sino a humildes pastores en el campo. Y les voy a decir esto sorprende a la consideración humana en lo que es tradicional en nosotros, donde las grandes cosas, los grandes eventos, las grandes noticias van donde las personas importantes. Dios envía el mensaje a humildes pastores en el campo, gente que estaba trabajando allí. Ahora, hay una aplicación que quiero hacer aquí, brevemente. Hermanos, nuestro trabajo es importante. Como creyentes, para Dios es importante nuestro trabajo. Lo que hacemos, a Dios le interesa. No pensemos que a Dios solamente se interesa que vengamos a la iglesia el domingo, o el miércoles, o el viernes. No. Toda nuestra vida y nuestro trabajo de manera particular le interesa a Dios. Dios utiliza a gente que trabaja para que le sirva. O gente que quiere trabajar. Porque si usted no tiene empleo, no puede trabajar, bueno. Pero Dios quiere gente que quiera trabajar. Mire bien que Moisés, a quien mencionamos como pastor, fue llamado mientras pastoreaba las ovejas de su suegro para que fuera el líder a liberar a su pueblo de Egipto. El hermano que nos está hablando de Gedeón, que está en Argentina ahora, Miguel Hernán nos habló de Gedeón, y recuerden que Gedeón fue llamado mientras trabajaba con el trigo en el campo. El propio apóstol Pablo no solamente era un gran apóstol, por la gracia de Dios, sino que además trabajaba construyendo tiendas de campaña, o sea, tiendas. Y de modo que él podía decir que su mano le servía para trabajar. Entonces, es importante esto. En cuanto a los pastores, aquí en esta historia de Lucas, hay un hermano, David Stewart, que dice: ¿no hay acaso todo un universo de significado en el hecho de que
que primero vieron la gloria de la venida del Señor fue gente ordinaria, ocupados en tareas muy ordinarias. Esto significa, entre otras cosas, que el puesto del deber, aunque sea humilde, muchas veces es el lugar de la visión, dice este hermano. Creo que es interesante este planteamiento que él hace. O sea, lo que hacemos, hermanos, a Dios le interesa. Usted trabaja en una oficina, usted es abogado, usted es albañil, usted trabaja, lo que usted haga, dice la palabra, que debe hacerlo para quién. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, ahí está esa referencia. Colosenses capítulo 3, verso 23. Si un hermano lo encuentra, lo puede leer en alta voz, para que no se me duerma. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, fíjense bien. Y aquí el apóstol está hablando a la gente que trabaja. En aquel tiempo existía la esclavitud. De modo que muchos creyentes eran esclavos. Pero en el trabajo, cual fuera, él dice, hágalo como para el Señor. Esa debe ser la característica del creyente. En segundo lugar, en cuanto a los pastores, hermanos, y rápidamente, los pastores fueron los primeros mensajeros humanos del Evangelio. Ellos, después de recibir el mensaje del ángel y escuchar las huestes celestiales, ¿qué hicieron ellos? Fueron a Belén. Ellos fueron a compartir el mensaje que habían recibido, a decir lo que habían visto y oído. Y a nosotros hoy nos toca llevar el mensaje al mundo del Evangelio de Jesucristo. Fue el Señor quien dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y la misión de la iglesia, de los creyentes, es compartir ese mensaje con el mundo. Ya no son los ángeles que van a anunciarlo, que lo anuncian en este tiempo de la iglesia, no, sino nos toca a nosotros. Acompáñeme a Hechos capítulo 4, verso 20. Hechos, el capítulo 4 y versículo 20, para que veamos lo que dice allí. Ustedes recuerdan que al principio, y muchas veces ha habido persecución, y entonces el creyente tiene que defender su fe y dar testimonio. Entonces, en el caso de Pedro y Juan, dice Hechos capítulo 4, vamos a leer el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y añade, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, los pastores fueron a contar lo que habían visto y oído. Aquí tenemos a Pedro y a Juan con un testimonio muy parecido. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, lo que se nos pide a nosotros como creyentes es decir nuestra experiencia con el Señor. Olvídese de elaborar un mensaje como Billy Graham o como Franklin, o Neto, Alexio, Miguel, cualquiera de lo que predicamos aquí. No. Es nosotros contar nuestra experiencia, lo que vemos cada día con el Señor, nuestra vida en el Evangelio, con su palabra. Estamos en el curso de evangelización personal. Y uno de los aspectos importantes, hermanos, es ese. Es que practiquemos, que estemos dispuestos, que queramos, que tengamos el deseo de comunicar nuestra experiencia como creyente. El mensaje del Evangelio se vive, es práctico, es cotidiano. Entonces, les decía
que lo primero que le dice el ángel es, no tengan miedo, no temáis. Ellos vieron ese resplandor, fueron rodeados del resplandor de Dios. De modo que estos hombres humildes en el campo, que quizá estaban en la oscuridad, quizá alumbrados por algunos leños encendidos y cosas así, o quizá no había luz porque, no sé, no conozco los detalles, pero los rodea el resplandor de la gloria de Dios y ellos se asustan. Y es ahí cuando el ángel le dice, no tengan miedo, no teman. Hermanos, el temor. Hay un temor reverente, que es bueno. Pero en este caso, yo creo que ellos, al ver lo que sucedía, sencillamente, humanamente, se asustaron. El diccionario dice que el miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Podemos asustarnos de cosas que nos amenazan. Por ejemplo, se habla de la inseguridad en las calles, a veces hay alguien que le apunta a usted con un arma, bueno, entonces uno se preocupa. Pero muchas veces los miedos son imaginarios. A veces son cosas que tememos, que no han sucedido, pero yo pienso que, ay, mañana, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes? Cosas así. Entonces, miedo. Y sabemos bien, mis hermanos, que el miedo cuando comienza, cuando Adán peca, con la entrada del pecado, entonces viene el miedo. Cuando Dios llama a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué dice él? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces, el miedo viene como fruto del pecado. Es una de sus principales manifestaciones. Ahora, ese temor, ese miedo, ese pánico que a veces sufre la gente, nos lleva como seres humanos, nos empuja a refugiarnos en prácticas que muchas veces amenazan nuestra propia existencia. El temor puede ser causado por situaciones del pasado, oiga esto. A veces son cosas que pasaron antes y están en nuestra mente y dan muchas vueltas y nos despertamos de noche y estamos asustados. A veces son circunstancias presentes, cosas que están sucediendo ahora. Y como dije ahorita, a veces son situaciones que pensamos que pueden suceder, asuntos que pueden suceder en el futuro. Pero ese miedo nos lleva a actuar a veces o a hacer cosas que pueden ser lo contrario. En vez de asegurarnos, amenazan nuestra salud, nuestra vida, nuestra existencia. Por ejemplo, a veces hay personas temerosas que comienzan a tomar, a beber o a fumar porque sienten que eso los calma. Usan drogas a veces para sentirse eufóricos. Y yo estaba pensando en cuanto a esto, mirando un anuncio en televisión del asunto de las armas. Están diciendo que entreguen las armas a la gente que tiene armas, que no son legales o cualquiera que quiera entregarlas. Lo que pasa, una persona compra un arma para protegerse, supuestamente, porque hay mucha inseguridad. Pero sucede, van por la carretera, por el camino, en la calle, se rozan dos vehículos, hay una discusión y saque el arma. ¿Ah? Y a veces puede matar a una persona o herir a una persona, o puede ser que se lo hagan a él. Entonces, lo que él pensaba que era su protección, viene a ser su desgracia, muchas veces. Entonces, eso es el ser humano, así somos nosotros. Pero el Señor nos manda a confiar en Él. Miren ustedes lo que pasó con este tiempo de la pandemia del COVID-19. Y les voy a leer algunas cosas. Según un reporte que estaba leyendo, la pandemia hizo que cientos de millones de personas más desarrollaran trastornos depresivos. Esas situaciones nos deprimen muchas veces, nos afectan. Según este estudio, se produjeron 76 millones más de trastornos de ansiedad y 53 millones más de casos de trastorno depresivo mayor, o sea, importante. Fíjese bien cómo van las cosas.
Ahora, hermano, ¿qué de usted y de mí? ¿Qué de nosotros como creyentes? El creyente tiene en quien confiar. El creyente tiene quien nos defienda. Nosotros como creyentes tenemos quien nos defienda. Y cuando aprendemos a poner nuestra confianza en el Dios Altísimo, ya no tenemos temor de las cosas que nos puedan afectar, que vengan contra nosotros. No es que seremos inmunes a las situaciones de la vida, pero enfrentamos esas situaciones con confianza en el Señor. Salmo 27:1, ¿qué dice, hermano? Ustedes saben, un salmo muy conocido, pero vamos a leerlo. Alguien que lo lea en alta voz, por favor. Salmo 27:1, ¿qué dice? Correcto, Elías, muchas gracias. ¿Te ves? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces, cuando el Señor es nuestra confianza, entonces podemos estar tranquilos y en paz. Salmo 34:4, ¿qué dice? Amén. Una buena práctica, hermanos, es que cuando estamos preocupados, atemorizados, hay porciones que son, especialmente el Señor las colocó ahí para que nosotros pudiéramos animarnos, consolarnos, evitar el temor y el terror, que nos ayudan a recordar que nosotros no dependemos del mundo ni de nuestra fuerza, sino de Dios. Y hay promesas hermosas que el Señor nos da. Por ejemplo, dice Isaías, no temas porque yo estoy contigo. ¿Te ve? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y cuando leemos la palabra del Señor de esa manera, entonces nos animamos y nos alegramos. Ahora bien, cuando el ángel le dice, no tengan temor a los pastores, hay una razón para esto. Y una razón muy poderosa. Fíjese bien en la historia, en Lucas, el capítulo 2. Dice así, en el verso 10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Mire bien, hay una razón para no tener temor. Es porque ha nacido el Salvador. Y ellos están escuchando esa noticia. El mensaje que quita el temor es el incomparable anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos. Son noticias de gran gozo para todo el pueblo. Y esto es importante, cualquiera, en cualquier lugar del mundo, se puede adueñar de ese gozo, puede eliminar el temor, pero tiene que recibir a Cristo como Salvador. Y yo aprovecho, si aquí hay algún amigo, alguien que no es del Señor, yo le animo para que haga a Jesucristo su Señor, su Salvador, para que tenga ese gozo y esa seguridad y tranquilidad. Ahora, el Salvador es el Señor Jesucristo. En la Escritura antigua, y en el sentido de la palabra Salvador, encontramos que un Salvador es uno que liberta, uno que guarda, que cuida, que libra de peligros, tanto en el aspecto físico como en el espiritual, en el temporal y en lo eterno también. Ahora, esencialmente, mis hermanos, ese concepto de Salvador, sobre todo en el Antiguo Testamento, en la Biblia, se le confiere a Dios.
Dios es el salvador de Israel, el libertador de Israel, el cuidador de Israel. Y algunas veces en la literatura y en los hechos, hasta en la política, ocurrió que se llamaba Salvador a personas importantes, un filósofo, un rey, un gobernante. En aquel tiempo era así. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que este concepto se refiere únicamente a Dios y a Jesucristo su Hijo como Salvador. De modo que cuando pensamos en salvación, pensamos en Dios. Estrictamente habla de Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice María: mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Es su cántico hermoso. Se goza en Dios mi Salvador. Y así vamos mirando en las Escrituras que tenemos un Salvador. Dice Juan, en su primera carta, que es la que estamos estudiando nosotros, vamos al capítulo 4, verso 14, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14. Y alguien, si quiere leerlo en alta voz, tiene la libertad de hacerlo. Primera de Juan 4, 14. ¿Cómo dice? Primera de Juan a veces no aparece, ¿verdad? Usted no lo encuentra. Ajá, ¿usted ve? Hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Salvador del mundo. Y aquí los ángeles están diciendo: yo les doy buena noticia, no tengan miedo, ha nacido el Salvador. Hermanos, Navidad nos habla a nosotros de esto, del Salvador, el único Salvador, Jesucristo el Salvador. Ese Salvador es Cristo. Y note usted que dice que es Cristo y Señor. A través de la historia, los judíos esperaban al Mesías, al ungido de Dios. Y ellos esperaban a ese Salvador. Fíjense también que se habla mucho cuando se comenta la historia de Israel en el tiempo de Cristo, que ellos esperaban un libertador político, que lo liberara de Roma. Se enfocaban en ese aspecto. Y aunque también tenían fe y esa cosa, pero básicamente tenían su pensamiento puesto en esto. Pero mis hermanos, el Señor Jesucristo es un Salvador completo. Nos salva de la perdición eterna, pero también nos salva de este tiempo presente, porque Él viene pronto para levantarnos a nosotros y llevarnos a estar con Él para siempre. Mientras tanto, el Señor está salvándonos cotidianamente, todos los días. Nos guarda, nos bendice, nos ayuda. ¿Cuántas veces usted ha sentido, usted ha percibido cómo el Señor le ha librado a usted en situaciones diversas? La mayoría de las veces no nos damos cuenta, no nos percatamos de esto, pero Él está obrando siempre para salvarnos. Y ese Salvador se llama como Jesucristo. Recuerden bien, vamos a Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo 1, 21, y alguien que lo encuentre lo puede leer. Ese es más fácil de encontrar. Mateo 1, sí. Dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Exactamente, Jesús. Dios es el que salva. Jesús, nuestro Señor, es el Salvador. Este nombre del Señor es suficiente para salvar. Y voy a terminar ya, mis hermanos, esta meditación. La iglesia primitiva
la iglesia primitiva anunció el mensaje del Evangelio en aquel tiempo. Y la iglesia, en boca de Pedro inicialmente, y luego los demás, Pablo también, pero dice Pedro en aquel mensaje de Pentecostés: sepa ciertísimamente que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí está otra vez, Cristo el Señor. Ellos no lo recibieron, no lo reconocieron, no quisieron, lo mataron. Pero ese es el Salvador. Y en el capítulo 4, verso 12, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. De modo que, hermanos, en este tiempo, donde las cosas han cambiado tanto, porque usted y yo sabemos que ya no es lo mismo, o sea, los tiempos han cambiado muchísimo, Navidad no es la Navidad de antes, eso es normal, los tiempos cambian. Y uno a veces piensa, no, pero ya no es Navidad, porque, bueno, el tiempo de Navidad lo que nos anuncia es el nacimiento de Cristo, que vino el Salvador. Y usted es salvo porque el Señor vino. Y lo que nos conviene a nosotros como creyentes es compartir ese anuncio con las personas que no tienen esperanza. Pero además de eso, y lo dije ahorita, el Señor nos va a salvar de esta época presente de pecado y de maldad. Hay algunos que dicen que si viene Jesús, lo matan otra vez. Hay una canción de un popular artista, a Ricardo Arjona, que tiene una canción interesante, ¿sí? Que dice que Jesucristo es verbo, no sustantivo. Pero en una de sus partes, él dice, él aconseja al Señor, porque los que son como él están boca arriba, o sea, lo mataron. Y como les decía, hay gente que habla así, no, si Jesús viene, lo mata. Bueno, hermano, ese Señor que vino la primera vez, regresa la segunda vez, pero viene ahora, no como el niño que va a nacer en el pesebre, que nació en el pesebre, sino viene como Señor de señores y Rey de reyes. Y viene con poder y autoridad y juicio. Pero para nosotros los creyentes, su segunda venida es de gozo, hermanos. Es la esperanza segura que estamos aguardando cuando nos vamos a reunir con nuestro Salvador, nuestro Señor. Filipenses capítulo 3. Y ahí terminamos. Filipenses capítulo 3, hermano, versos 20 y 21. Vamos a ver lo que dice. ¿Alguien que lo quiera leer? Filipenses 3, 20 y 21. Amén. ¿Qué ve? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el Señor viene para llevarnos a nuestra ciudad celestial. Pero además de eso va a transformarnos, mis hermanos. Y estamos esperando ese día que está cercano, cuando nuestro Señor volverá. Mientras tanto, podemos celebrar Navidad con gozo y dar su nacimiento. Y podemos compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que no tienen esperanza, mis hermanos. Recordemos, hay una noticia de gozo que elimina el temor, y es que ha nacido un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo.
Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, gracias porque hemos podido meditarla en esta noche. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a confiar en ti siempre. En estos tiempos difíciles, en estos postreros días, que podamos mirar a nuestro Salvador, a nuestro Señor, quien vino y nació humildemente, como se anunció a aquellos pastores, en un pesebre, pero que vivió y murió en la cruz del Calvario para nuestra salvación. También resucitó para nuestra justificación, Señor. Y sabemos que pronto viene, otra vez, pero viene con poder y gran gloria. A Él le esperamos, Señor. Guárdanos ahora, bendícenos, y te rogamos que esta Navidad tenga el significado correcto, la motivación correcta, para que así tengamos el gozo que corresponde a los hijos tuyos. Mira a los que están enfermos, mira a los necesitados, mira, Señor, que no tenemos capacidad, pero queremos confiar en ti, que tiene todo el poder y toda la gloria. En el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.